3 temas diferentes. Primero es el concepto de trabajo, luego el concepto de trabajo y energía, y por último es conservación de la energía. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, la idea es que ustedes estén al tanto cuando usan el teorema trabajo-energía y cuando no lo usan. Entonces, eso es lo que tienen que quedar claro a partir de eso, porque el método de conservación de energía es muy específico para ciertos problemas que deben tener una frase específica ahí en la formulación para que ustedes puedan aplicar esto. Y entonces ya van a ver ese concepto para que ustedes lo puedan distinguir de cuando tengan que calcular teorema trabajo-energía. Entonces, si se dan cuenta, tienen 3 temas de contenido que se refieren al concepto de energía. Y entonces tienen que tratar de distinguir, primero saber cómo calcular un trabajo, porque problemas de trabajo-energía van a venir. Luego la metodología del teorema trabajo-energía, que es convertir trabajo en energía cinética. Y esta, que es puramente basada en el concepto de conservación de energía. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso del concepto de conservación de energía? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Creo que en este momento les voy a presentar que solo estaba hablando, no estaba resolviendo nada todavía. Ahora sí, estoy presentando para todos. Entonces me refiero a esto, miren, conservación de energía. Entonces, en este trabajo va a ser importante ya el uso de la energía potencial y la energía cinética en conjunto. Entonces, por lo tanto, voy a volver a dar esta diapositiva de la energía potencial. Y vamos a decir que la energía potencial gravitacional, que le llamamos U, es igual al trabajo que se puede realizar por la gravedad debido a la altura sobre un punto específico. Eso va a ser energía potencial. La fórmula para calcularla, U igual mgh. M va a ser la masa, G va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado en el sistema internacional, la masa entonces en kilogramos, y H va a ser la altura sobre un punto en específico. Miren, aquí, la altura sobre un punto en específico. ¿Ya? Porque el punto en específico ustedes lo van a decidir dónde les conviene que de ahí se mida la altura. Entonces eso se llama energía potencial gravitacional. Ejemplo, ¿cuál es la energía potencial cuando un bloque de 10 kilogramos se sostiene a 20 metros sobre la calle? Aquí está el punto en específico, es sobre la calle. ¿Se dan cuenta? Es el punto en específico y de ahí se cuentan los 20 metros hasta el punto donde están los 10 kilogramos. Y eso es H. Entonces simplemente agarramos 10 kilogramos por 9.8, todo positivo, ¿se dan cuenta? Por 20 metros. Calculamos eso y reportamos 1960 joules. Y esa sería la energía potencial en esa situación. ¿Ya? Eso, o sea, pero primero tengo que saber calcular la energía potencial en cualquier situación, pero lo importante es cómo la utilizo dentro de los problemas. ¿Ya? Eso es lo importante al final. Entonces, ustedes tendrán que usar esta expresión cuando quieran evaluar los tipos de energía que tenga una partícula en un problema dado. Ustedes tienen que ver, ¿tiene energía cinética en este punto o no? Ustedes lo van a ver por posiciones. En esta posición donde está tiene energía cinética, o mejor dicho, energía potencial, ¿sí o no? Entonces lo tienen que determinar. En este otro punto donde está ahora tiene energía potencial, lo tienen que determinar en cualquier momento. ¿Y cómo lo van a determinar? Por esta H. Si existe o no una H, hay energía potencial. ¿Ya? Si no existe, entonces U valdrá 0.
Pero si U vale cero, no significa que no tiene algún otro tipo de energía. Entonces, ustedes tienen que estar al tanto de dos tipos de energía importantes que puede poseer la partícula. Y deben estar viendo cómo se está transformando. ¿Ya? Entonces, la energía potencial, los dos tipos de energía mecánica que ustedes van a estar evaluando en estos problemas son energía potencial y energía cinética. La energía cinética la trabajamos bastante en teorema trabajo-energía, porque ahí es donde calculamos el trabajo neto y después lo igualamos a delta K, que es cambio de energía cinética, final menos inicial. Entonces, aquí no menciono la energía cinética porque la trabajamos bastante en el tema anterior, pero de todas maneras la vamos a utilizar, no la vamos a definir, sino que ya la vamos a usar. Entonces, esta cantidad siempre, el cálculo es positivo, si se dan cuenta. Nunca va un negativo en estos tres términos que tiene M, G y H. Masa positiva, G, valor absoluto de la gravedad, 9.8, y H, positiva, porque siempre se mide desde el punto específico hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, MGH será una cantidad positiva como lo ven ahí. Ese es el concepto de energía potencial. Ahora introducimos un término que se llama fuerzas conservativas. Entonces, si nosotros detectamos que todo el sistema que estamos trabajando solo tiene fuerzas conservativas, entonces tenemos una metodología para resolver problemas que se llama conservación de energía. Entonces, primero averiguamos si hay fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué es una fuerza conservativa? Entonces, esta es la definición. Una fuerza conservativa es aquella que hace trabajo cero durante un viaje redondo. Un viaje redondo significa de parte de un lugar y regresa al mismo, ¿ya? Como lo que están viendo aquí en el dibujito. La, la máquina que, sí, la máquina que sube la masa y la deja caer. Entonces ven que es un viaje redondo porque parte de un punto está en contacto con este objeto. Sube y lo deja caer para regresar al mismo punto. Entonces, en ese caso, eso es un viaje redondo a lo que se refiere acá. Y entonces, el peso es conservativo. El peso, que es una fuerza, fuerzas conservativas, dice acá. Entonces, el peso es una fuerza y el peso es conservativo. ¿Por qué el peso es conservativo? Pues el trabajo realizado por la Tierra en el viaje hacia arriba y hacia abajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque hacia arriba eh, eh, el, el trabajo realizado es menos MGH. Aquí no es energía potencial, aquí estoy hablando de trabajo, por lo tanto el trabajo sí tiene que tener un signo. La energía potencial, entonces hay que distinguir esas cosas bien importantes. La energía potencial, dije que era positiva, pero aquí esto es como que fuera energía potencial, pero la energía potencial a veces puede ser un trabajo realizado. Entonces, cuando yo pienso en trabajo, sí tiene un signo. El trabajo puede ser positivo, negativo e incluso cero, ¿ya? Así como lo dijimos. Entonces, cuando hablo de trabajo hecho por la Tierra, cuando la masa va hacia arriba, es menos MGH. El trabajo que hace la Tierra cuando baja la masa es más MGH. Entonces, el trabajo neto es menos MGH más MGH da cero. Y por lo tanto, el peso siempre va a ser una fuerza conservativa. ¿Por qué es una fuerza conservativa? Pues porque en un viaje de ida y vuelta, el trabajo neto es cero, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de fuerzas conservativas. Entonces, ¿por qué? Ahora no sé si ustedes entienden por qué el trabajo es menos MGH cuando va para arriba y más MGH cuando va para abajo. A ver, alguien que me diga. Yo no se los dije, pero ustedes lo pueden saber a partir del concepto de trabajo, que ya lo deben manejar. Y ese es el tipo de cositas que ustedes se deben aprender. Conceptos. ¿Por qué es MGH cuando va para arriba y por qué es más MGH cuando va para abajo, la masa?
En el primer caso porque va en contra del desplazamiento, mientras que en el segundo va a favor. Nítido, perfecto, esa es la respuesta correcta. Eso es totalmente cierto. Véanlo acá, para todos. MG, mire, cuando sube, MG apunta hacia abajo, pero el desplazamiento va para arriba. 180 grados es el menos acá. Y cuando va para abajo, el peso sigue apuntando hacia abajo, pero ahora el desplazamiento es junto con el peso. 0 grados, coseno de 0 es 1, es más MGH. Entonces, por eso el trabajo toma diferentes signos por ese ángulo. Acuérdense, por el ángulo que hay entre desplazamiento y en la fuerza misma. Perfecto, bien contestado. Bueno, seguimos adelante. Entonces, esas son cositas que a ustedes les sirve para no confundirse a la hora de resolver los problemas. Porque saber los conceptos es la base para poder entender el problema y cómo resolverlo. Entonces, como los conceptos son como el orden, nos da un orden para poder resolver el problema en física. Entonces, ahí sí es muy importante poder entender cuando uno les pone cosas acá que tienen, que aparentemente es lo mismo, pero no. Miren, MGH y MGH, con más y con menos. Eh, Se pueden ver muchas formas en que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Aquí yo hice algo, pero lo voy a pasar así un poco rápido. Por ejemplo, vean, ¿cómo se puede ver que el trabajo es independiente? El trabajo es independiente de la trayectoria, dice. O sea que es uno para calcular un trabajo hecho por una fuerza conservativa usa la trayectoria más fácil, por eso, por el hecho que es independiente. O sea, lo mismo da irse por un lado que por otro, cuando hay cuando la fuerza es conservativa, ¿ya? Por ejemplo, acá, para ejemplificar eso, el trabajo que hay que hacer contra la gravedad para subir una masa desde A hasta C, pero yéndose por la pendiente en línea recta, desde A hasta C. Pero si es cierto que la fuerza gravitacional es conservativa, entonces da lo mismo yéndose por la parte plana de A hasta B y luego subir vertical de B hasta C. Lógicamente, el trayecto es más corto desde A hasta C, porque es la hipotenusa del triángulo, y es más largo irse por A a B y luego a C. Entonces, pero aunque esto es más largo, el trabajo es el mismo. Y aquí está la demostración que más o menos solo la vamos a ver. Miren, cuando uno hace la demostración para irse desde A hasta C y calcula el trabajo de A a C directo, tiene que escribir esta fórmula. Y resulta que el trabajo final es MGH menos MGH. Y cuando se da de A a B, tengo que hacer la suma de dos trabajos. El trabajo de A a B más el trabajo de B a C. Pero el trabajo de A a B da cero porque el desplazamiento forma 90 grados con la fuerza de peso. Entonces es un cero. Y cuando voy de A a B es menos MGH. Y entonces el trabajo también da menos MGH. Cero y menos MGH. Y aquí da directamente MGH, negativo. Entonces, al irse de A a C o de A a B hasta C, da menos MGH y menos MGH. Entonces, eso significa que es independiente la trayectoria. Entonces, el concepto acá para ustedes es el siguiente. Ustedes usen la trayectoria más fácil para trabajar matemáticamente cuando tengan que calcular un trabajo hecho por una fuerza conservativa. Entonces, la más fácil de trabajar es esta, porque hay un cero y este es bien fácil porque desplazamiento para arriba y MG para abajo, 180 grados. En cambio, aquí como es inclinado, el peso es vertical y eh, hay que ver desplazamiento con el peso y el ángulo entre ellos y que no sé qué. Entonces, es mucho más fácil en esta situación. Entonces, siempre usan ¿cómo se llama? El camino más fácil.
o lo usan como una, si viene una pregunta conceptual de independencia de la trayectoria, ustedes pueden acordarse de esta diapositiva para resolver esa pregunta conceptual. Entonces, las preguntas conceptuales es, si la fuerza es conservativa, por ejemplo, les pueden formular una así, si la fuerza es conservativa, si la fuerza es conservativa, ¿qué es mejor, irse de A a C o de A a B hasta C? Entonces pueden haber diferentes opciones ahí. ¿Es mejor de A a B, de A a C? ¿Es mejor de A a B y luego hasta C? ¿Es lo mismo porque la fuerza es conservativa? Cosas así. Entonces ahí hay una respuesta que ustedes pueden buscar. Pero si ustedes saben los conceptos, si no, van a andar adivinando cuál es lo mejor. Entonces se pueden hacer preguntas conceptuales a partir de esas cosas. Entonces acuérdense que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Es decir, da lo mismo. Si la trayectoria es más larga o más corta, da lo mismo. Y aquí está la prueba. Las fuerzas no conservativas ahora. O sea que ahora vean que en este asunto de energía vamos a clasificar las fuerzas de la siguiente manera. Un tipo de fuerzas que se llaman conservativas y otro tipo de fuerzas que se llaman no conservativas. ¿Ya? Las conservativas ya vimos lo que son. Que el trabajo de una trayectoria cerrada es cero y que es independiente de la trayectoria. Ahora las no conservativas. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa no se puede restaurar, es decir, que esa energía no se puede recuperar. Entonces la energía se pierde y no se puede recuperar. Y es dependiente de la trayectoria, o sea que es las fuerzas cuando la fuerza sea no conservativa, entonces sí tiene que ver la trayectoria. Entre más larga es la trayectoria, más es la energía que se pierde por fuerzas no conservativas. Entre más corta es la trayectoria, sale diferente trabajo. Entonces ahí el trabajo, la cantidad de trabajo depende de qué tanta la distancia sea donde está aplicada la fuerza no conservativa. Y la fuerza no conservativa más importante que vamos a tener ahí, ya lo tienen que anotar, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. Esta donde hay resortes, no, este es un resorte que los resortes no los manejamos acá, o sea que esta figurita no nos interesa, pero los planos inclinados sí los manejamos. Entonces, un plano inclinado donde haya fricción ya no es lo mismo que este plano inclinado donde no hay fricción. Aquí solo la gravedad actúa. Entonces, como existe solo el peso es el que puede mover. Si yo dejo esto arriba, el peso se encarga de regresarlo. Entonces ahí trabaja solo la fuerza conservativa llamada peso. Pero aquí ya están presentes ambas. Si yo quiero ir de A a B en un plano inclinado donde hay fricción, ya tengo que considerar la fricción como fuerza y el peso también. Entonces el peso será la no conservativa, pero la fricción será, perdón, repitiendo, el peso será la fuerza conservativa y la fricción será la fuerza no conservativa. Entonces ya esto es diferente a lo anterior. Entonces ahora ustedes en los problemas tendrán que, los vamos a separar en dos grandes grupos. Unos problemas donde haya solo fuerzas conservativas, que pueden ser planos inclinados donde no hay fricción, entonces solo hay fuerzas conservativas. Y otro grupo de problemas donde haya fricción, que es un problema con fuerzas no conservativas, pero también fuerzas conservativas. Entonces los vamos a separar para poder trabajarlos. Entonces, esa es la primera división que vamos a tener aquí. Problemas con solo fuerzas no conservativas y problemas con fuerzas conservativas. Cualquier fuerza externa que aparezca aquí sobre la masa, si hay una persona que está jalando acá, ya es una fuerza
que entrega energía al sistema. Entonces, es una fuerza no conservativa. Entonces, se dan cuenta la situación. Entonces, ustedes tienen que ver los problemas, por ejemplo, acá, la única fuerza que existe acá es el peso. Y entonces, ese es el tipo de problemas de fuerzas eh, conservativas. Pero si a esto le pongo una fuerza externa que trate de subir eso, entonces ya, si esa fuerza acelera a la masa, entonces ya está dándole energía. Entonces, esa fuerza externa ya es una fuerza no conservativa. Toda fuerza que aporte energía al sistema es no conservativa, o toda fuerza que reste energía al sistema es no conservativa. ¿Ya? Entonces, en esta, la fricción que aparece ahí ya lo convierte en un sistema con una fuerza no conservativa. Y el trabajo de una fuerza no conservativa es dependiente de la trayectoria. Miren este plano, este es un plano inclinado. En el plano inclinado aquí está en un plano inclinado para ver que hay una fuerza gravitacional y una fuerza de fricción. Pero para fuerza gravitacional se cumple que si ustedes llevan a la masa desde A hasta B, por esta trayectoria, y la llevan desde B a C y a A, entonces el trabajo cuando lo hacen para arriba es positivo y el trabajo cuando lo hacen de regreso es negativo, para que la suma del trabajo total sea cero, para la fuerza gravitacional, porque dice que es independiente de la trayectoria. Entonces aquí, por concepto, calcular ese trabajo es otro rollo. Miren, la curva está hasta, hasta curva. Entonces, calcular un trabajo así no es nada sencillo. Pero el concepto es que si estoy viendo la fuerza gravitacional, el trabajo de A a B es igual al trabajo de B, C y A en negativo. O mejor dicho, si me voy de A hasta B, calculo un trabajo igual que si me voy de A hasta C hasta B. Es la misma cantidad de trabajo por cualquier lado que me vaya. Para la fuerza gravitacional. Para la fuerza de fricción, no. El trabajo que hago de A a B no es el trabajo que se hace de B a A, de regreso. Entonces no da cero en un viaje redondo. Entonces es más grande para la trayectoria más grande. Aquí como hay más curva, el trabajo BCA es más grande que el trabajo de A a B, que es más corta la trayectoria. Entonces, por lo tanto, fuerza gravitacional, fuerza conservativa. Fuerza de fricción, fuerza no conservativa. Ahora nos vamos a lo más importante. Ya después del concepto, ¿para qué nos sirve saber que hay fuerzas conservativas o no conservativas? Pues por la metodología que vamos a emplear para resolver los problemas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. El concepto de conservación de energía se usa para fuerzas conservativas. Y el concepto de conservación de energía es lo que está escrito acá. La conservación dice, escuchen entonces bien, en ausencia de fricción, la suma de las energías potencial y cinética es una constante, siempre que no se agregue energía al sistema. O sea, si hay una fuerza externa que le esté dando energía al sistema, ya no se cumple. Pero si solo hay fuerzas conservativas, entonces se cumple lo que está diciendo acá. Si no hay fricción, que es la fuerza que es una fuerza no conservativa, entonces debe haber solo fuerzas conservativas. Entonces, la suma de la energía potencial y cinética es una constante, siempre que no se agregue energía. ¿Qué significa que sea una constante?
Significa que tiene el mismo valor en cualquier punto. Donde ustedes le evalúen, tiene el mismo valor. Pero noten que es la unión de las dos energías. Energía potencial y cinética. Entonces, por eso les dije que ustedes en estos problemas tienen que evaluar la energía potencial, pero también la cinética va a ser de uso ambas. Y entonces, ustedes tendrán que ver ustedes lo tendrán que ver por posiciones, en la parte alta, en la parte media, en la parte baja. Entonces, ustedes tienen que evaluar en cualquier posición que les diga, tienen que evaluar la energía potencial y la cinética. ¿Qué valor tienen? Entonces, ya la potencial depende de la altura. O sea que siempre que hay una altura diferente de cero, la energía potencial tiene el valor de mgh. Y la cinética también tiene un valor si la partícula se mueve. Entonces, ustedes, al final de cuentas, para evaluar la energía potencial, se fijan en la altura, si existe o no. Y para evaluar la energía cinética, se fijan en la velocidad, si existe o no. Esas son las dos claves para poner el valor de cada una de ellas. Si está en reposo, esa energía cinética la llaman cero en ese punto. En los puntos donde la partícula está en reposo, las energías cinéticas valen cero. ¿Ya? Y en los puntos donde la altura no exista, la energía potencial vale cero. Entonces, como la suma de las dos es la constante, si una es cero, entonces la otra es la responsable de toda la energía. Cuando la cinética es cero, la potencial es la responsable de toda la energía del sistema. Y viceversa. Si la potencial es cero, la cinética es la responsable de toda la energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que está indicado acá. Esta es una partícula que cae libremente. Entonces, como solo la fuerza gravitacional es la que la mueve hacia abajo, nadie hace nada por ella. Una persona la tiene suspendida a una altura h y la suelta. Y viene la partícula y cae hasta el suelo. Entonces, evaluando este concepto, tenemos que poner en los puntos donde nosotros querramos evaluar, tenemos que poner estas dos variables, la h que corresponde a la potencial y la velocidad que corresponde a la cinética para saber cuánto vale. Entonces, esos datos siempre los tenemos que poner en el dibujito para que nosotros podamos saber cuánto vale. Entonces, por ejemplo, la pelotita a la altura h, como fue soltada del reposo. Ustedes llevan con su mano, agarran su lapicero ahí donde están y lo llevan desde el escritorio hasta una altura h. Y ahí en su mano el lapicero está quieto. Cuando ustedes abren los dedos y sueltan el lapicero, empieza a caer. Entonces, eso es este caso. La pelota a la altura h tiene una altura h, pero tiene velocidad cero porque está en reposo. Entonces, en lo alto diremos la energía potencial inicial, porque es el inicio del movimiento, es mgh. Pero energía cinética inicial, porque es el inicio del movimiento, vale cero, porque la velocidad vale cero. Eso es lo que deben fijarse ustedes en los problemas. Y entonces ya pueden decir, la energía potencial ahí es mgh, pero energía cinética vale cero. O sea, toda la energía de la partícula es energía potencial únicamente. Y no tiene energía cinética, decimos. Ahora, cuando empieza a caer y ya va a una altura y, entonces, a la altura y, ahora la energía potencial ya no es mgh, porque está un poquito más bajo. Pero la energía potencial es mgy, porque está a la altura y.
pero ahí ya va moviéndose, ya no está en reposo. Entonces la energía cinética en Y vale 1/2 de mv cuadrado, donde v sería la velocidad que lleva en este punto. Entonces ahí ya tiene un poquito de ambas, miren. Tiene energía potencial y energía cinética. Y cuando llega al suelo, en Y igual 0, la energía potencial vale 0. La energía potencial vale 0. ¿Por qué? Porque la Y se hizo 0. mg con h0 igual 0. Porque aquí está, miren. H, Y y 0. MGH, MGY y 0. V0, V y V final. Entonces la energía potencial vale 0 y la energía final vale 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado. Esa es la energía cinética final, miren. Entonces, a lo que se refiere, la suma de la energía potencial y cinética es una constante. Entonces, eso que está escrito acá, en palabras se escribe así, mira, mire, perdón. U más K, cinética más potencial, aquí dice, suma de energías potencial y cinética, U más K, constante, así se escribe. Pero ¿quién es U más K? U más K es la energía total que tiene el sistema y se le llama E. E, que es la suma de U más K, que es la suma de energía potencial y cinética, debe ser una constante. Y es energía total mecánica, porque U es energía mecánica, K es energía mecánica. Entonces la suma de dos energías mecánicas da una energía total mecánica que se llama E. Y esta es la que es constante. Es decir, que sea constante, que tenga el mismo valor. Es decir, si aquí en lo alto la suma de U más K, MGH más 0, da 25 joules, cuando va a cualquier altura Y aquí en medio, la energía E tiene que ser los mismos 25 joules. Y cuando llega al suelo, la energía E tiene que ser los mismos 25 joules. ¿Ya? 25 joules, 25 joules y 25 joules. Eso significa constante. 25 joules, 25 joules, 25. Para E únicamente. No significa que U y K sean 25. No, E es 25. U toma su valor y K toma su valor y cuando lo sumo me da 25. Cuando sumo los dos acá me da 25. Cuando sumo los dos cinética y potencial acá me da 25. Cuando sumo cinética y potencial acá me da 25. No solo una de ellas, la suma es la que da 25. Aquí puede ser diferente U y K. Aquí puede ser diferente U y K. Aquí diferente U y K. De hecho son diferentes. MGH 0. MGY y 1/2 mv cuadrado. 0 y 1/2 mv final al cuadrado. Entonces se dan cuenta que U y K toman diferentes valores, pero la suma debe tener un solo valor. Ese es el concepto de conservación de energía. La suma tiene que tener un solo valor. Entonces, ustedes tienen ese concepto, el problema lo van a trabajar con estas fórmulas, miren. Si ustedes saben que la suma debe tener un solo valor, quiere decir que delta E tiene que ser 0. Porque delta E es energía total final menos energía total inicial. Y como es una constante,
Entonces, si delta E lo calculan desde el inicio hasta el final, entonces dicen E al inicio igual a E al final. Entonces, si eso es 25 y 25, restan 25 menos 25, tiene que ser un 0. Por eso se pone que delta E igual 0. Y este delta E igual 0 implica que energía final es igual a energía total final menos energía total inicial es igual a 0. Esto es lo mismo que esto. Y cuando al final de cuentas, para quitar el 0, paso E a sumar al otro lado, E y a sumar al otro lado y me queda esto es equivalente a esto. O sea que estas tres ecuaciones son la misma. Entonces, la del formulario, ahí les voy a decir, de una vez les voy a decir cuál es la del formulario. La del formulario viene esta, pero no viene así, dice E igual a E sub 0. E es la energía en cualquier otro punto y E sub 0 es la energía inicial, ¿ya? Que es equivalente a E inicial igual a E final, como está acá. Entonces viene así. Entonces, ¿qué significa cómo usan ustedes esta expresión? Ya lo vamos a ver en los problemas. ¿Cómo usan eso? O sea que ustedes para hacer un problema de fuerzas conservativas usan o esta, o esta, o esta. Si usan esta, al final caen a esta. Porque el álgebra significa que tienen que poner delta E igual 0, que es esta. Esta es la misma que esta. Y luego tiene que pasar esta energía inicial, la tienen que pasar al otro lado del 0 para que les quede esta. Y entonces, ¿qué hacen después? Evalúan la energía cinética que tiene al inicio la partícula y la energía que tiene al final. Y es una igualdad. Y de ahí les queda una ecuación donde están las variables que van a resolver. ¿Ya? O sea que de aquí sale la ecuación que ustedes van a resolver para resolver el problema. Entonces, de aquí en adelante, voy a resolver problemas donde haya fuerzas conservativas. Y luego voy a dar algo de fuerzas no conservativas y voy a resolver problemas con fuerzas no conservativas. Entonces, cuando tenga un problema de un cuerpo que cae y les digan que no hay fricción, entonces la energía total es constante para un cuerpo que cae. Entonces, más o menos ustedes tienen que formular la situación de esta manera. Arriba, ustedes casi siempre van a tomar dos puntos para formular el problema. La parte alta y la parte baja, o la parte baja, alta y la parte intermedia, cualquier cosa que les pidan. Entonces, ustedes eh, describen cuánta energía tiene en un punto y cuánta energía tiene en otro punto. Y de ahí pueden formular la igualdad. Por ejemplo, dicen, aquí está en reposo, K vale 0 y tiene una altura H. Entonces dicen, arriba, E es U más K, pero K es 0 porque está en reposo. Entonces U es MGH. Y esta es la H desde un nivel hasta donde está ahí la partícula. Entonces ustedes dicen E igual MGH, o sea que arriba su energía total es MGH. ¿Listo? Ahora se van un poquito más abajo y dicen, en cualquier Y, E igual MGY, donde la Y tiene que ser la distancia desde acá hasta donde les den ese Y, que va a ser diferente a H, va a ser un poquito menor que H. Y va a ser un valor entre 0 y H. Puede ser, si H fuera 25 metros, les dan Y 15.
¿Ya? Entonces, quiere decir que MGH es masa por gravedad por 25 metros, pero MGY es masa por gravedad por 15 metros. Pero aquí ya le van a sumar un poquito más, 1/2 de la masa por la velocidad que lleve ahí. Y la energía total en cualquier Y es mgy más 1/2 de mv cuadrado, porque ya se mueve. Y en el fondo, cuando está hasta el fondo y ha caído totalmente, E igual 1/2 de mv cuadrado más U, que en este caso vale 0. ¿Por qué? Porque la altura, ustedes ven claramente que dice altura 0. Entonces, mgh con h0 da un 0. Y entonces la energía total solo es 1/2 de mv cuadrado. Entonces, como solo hay fuerzas conservativas, ustedes dicen, la energía que tiene arriba es igual a la energía que tiene en cualquier y es igual a la energía que tiene al final. Entonces le queda una igualdad entre lo más alto, un punto intermedio y lo más bajo. Y este valor MGH tiene que ser la cantidad de joules que me salga acá, tiene que ser la cantidad de joules que me salga acá, la misma, y la cantidad de joules que me salga acá, la misma. ¿Está claro? Ahora no van a ser tres igualdades como está acá, tres términos, son solo dos. O sea, los problemas realmente, aquí se está ejemplificando que MGH igual MGY más 1/2 mv cuadrado. Esa es una ecuación. Y MGH es igual a 1/2 mv final al cuadrado. Esa es otra ecuación. Y MGY más 1/2 mv cuadrado es igual a 1/2 mv final al cuadrado. Esa es otra ecuación. O sea, por pares. Esto con esto es igual. Esto con esto también es igual. Esto con esto es igual. ¿Sí? Cualquier par de puntos tienen que unir en una igualdad. Es decir, o trabajan o le están preguntando que este punto con este punto es igual, ustedes forman la ecuación con dos puntos, miren, al final, al inicio y al final. No 3 puntos. Hacen 2 puntos y después pueden hacer otro punto con otro. Y así hasta que resuelvan todo lo que necesiten, le estén preguntando del problema. Pero se van de dos puntos. Al final, con un punto intermedio. Al inicio, con un punto intermedio, o al inicio con un punto al final, etcétera. Siempre 2 puntos y evalúan la energía en ese par de puntos. ¿Ya? Pues ahora sí, vámonos al asunto, porque en esta ecuación, por ejemplo, de acá para acá, aquí está, de aquí, sé cosas y hay una variable que tengo que conocer. Entonces, cuando yo uno el inicio con un punto intermedio, me preguntan sobre algo. Cuando yo uso el inicio con un punto al final, es porque me están preguntando algo del final. O sea que al final de cuentas, los dos puntos que voy a unir, que voy a usar, son de lo que me estén preguntando. Si me están preguntando desde el inicio hasta el final, pues uno MGH con 1/2 mv cuadrado. Si me están preguntando con un punto intermedio, entonces pues uno MGH al inicio con un punto intermedio. Ahí depende la pregunta, de usar esto igual a esto, o esto igual a esto, o esto igual a esto. ¿Listo? Entonces, depende de la pregunta. Veamos entonces, dice, una bola de 2 kilogramos se libera a una altura de 20 metros. ¿Cuál es su velocidad cuando su altura disminuye a 5 metros? O sea que yo hago un dibujo donde pongo la altura de 20 metros y la velocidad que tiene ahí porque se libera, dice, velocidad inicial 0. Ahí están los dos datos. Luego pongo la siguiente altura que me está preguntando, 5 metros. Aquí están los 5 metros. Y ahí está, ¿cuál es la velocidad? Ahí está la pregunta, miren, ¿cuál es la velocidad para la altura de 5 metros? Entonces quiere decir que no voy a usar esto porque no me están preguntando nada sobre el final. Yo voy a usar entre 20 metros y 5 metros. ¿Ya? Entonces digo
MGH, o sea, empiezo a construir la ecuación por el concepto de conservación de energía. La energía total arriba debe ser igual a la energía total a los 5 metros. La energía total arriba es MGH, porque es este mismo caso. Arriba es MGH. Y a los 5 metros es MGY más un medio de MB cuadrado. Entonces, a los 5 metros es MGY más un medio de MB cuadrado. Entonces, aquí empiezo a quitar lo que no necesito. La masa aparece en los tres términos, se cancela. Entonces, multiplico por un 2 toda la ecuación y queda 2GH, 2GY y 2 dividido 2 es 1. Entonces se convierte en 2GH, 2GY y B cuadrado. Y ahí está la variable que me están preguntando. Porque H la sé que es 20 metros y Y la sé que es 5 metros. Entonces la ecuación ya está porque ya hay una variable ahí que voy a calcular. Entonces nada más despejar esa variable. Entonces B cuadrado es 2GH, H menos Y. Y entonces 2, entonces solo B, solo V es raíz de todo eso. Y ya me meto datos. 2, G 9.8, H es 20 y Y es 5, o sea, 15. O sea que es 2 por 9.8 por 15 raíz y ya salió la respuesta. Entonces, porfa, no es solo que ustedes estén copiando lo que aparece ahí como solución, sino que estén captando la forma en que se formula el problema para encontrar lo que necesito. Se formula el problema con la constancia de la energía total. E total arriba igual E total a 5 metros. Esos son los dos puntos de interés ahora. Y de ahí sale lo que me están preguntando. Ahora, el álgebra que deben saber para hacer eso son otros 5 centavos, como decimos. Y ahí el álgebra es parte de ustedes, y es lo natural que ustedes deben saber de resolver una ecuación algebraica. Quitar, de hecho, no bien, me dieron la masa, o sea que, de todas maneras, 2 y 2 y 2 y se cancela. Aquí, o sea, lo importante es que ustedes presenten esto y de aquí para adelante la pura álgebra es la que le determina el resultado. Pero el concepto está acá. MGH es MGY. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta acá. Ahora, si les preguntaran la velocidad final cuando toca el suelo, entonces ustedes ya no piensen en este a 5 metros. Ustedes piensen, lo mejor es pensar desde el inicio hasta el final. Hasta aquí, cuando toca el suelo es cuando h vale 0. O sea que si les preguntan sobre la velocidad final cuando toca el suelo, les conviene el punto inicial y el punto cuando toca el suelo. Vuelven a hacer lo mismo, nada más que evalúen la energía al inicio y al final. ¿Está claro? Si les cambian la pregunta, cambian los dos puntos para calcular. Entonces, miren, pues, cuando va a 5 metros, lleva 17 metros, 17.1 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si ahora me preguntaran la velocidad final, no es esta, porque ahí todavía va a 5 metros. La velocidad final es cuando toque el suelo y h vale 0. Entonces, me conviene desde acá hasta acá. Entonces, cambio los dos puntos. ¿Cuál es la rapidez final? Entonces, ahora digo, E
total arriba es igual a E cuando H igual 0. Entonces ahí estoy pensando en este punto y en este punto, porque me están preguntando algo sobre este punto. Entonces, ¿se dan cuenta? Uso dos puntos donde esté la pregunta y donde conozca algo. Entonces digo, K más U al inicio es K más U al final. Eso es lo mismo de arriba. Entonces ahora vuelvo a poner H más MGH, que es arriba, es igual a 1 medio mv cuadrado más 0, que es abajo. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad final y este es como H0, la U final vale 0. Y aquí K inicial vale 0 porque también no tiene velocidad al inicio y tiene toda la altura. Entonces aquí hay dos ceros. Entonces la igualdad solo queda MGH, un medio de MB final al cuadrado. Entonces MGH igual a entonces 2 por 9.8 por 20 da 19.8 metros por segundo cuadrado. Más grande que cuando estaba a 5 metros. 17.1 cuando estaba a 5, 19.8 cuando está a 20. ¿Se dan cuenta? Esa es la metodología para problemas de conservación de energía. Entonces, los dos puntos que se usan es donde está la pregunta y otro punto donde conozcan, donde puedan conocer los datos. No hagan dos puntos donde la ecuación resulte en dos incógnitas, porque entonces no lo pueden resolver. No usen dos puntos donde hayan dos incógnitas. Usen los dos puntos donde les quede en la ecuación en la parte derecha conocido y en la parte izquierda quede en la incógnita. O viceversa, en la parte de la derecha lo desconocido y en la parte izquierda lo conocido. Entonces, ustedes deben lograr usar dos puntos donde puedan conocer la energía total, numéricamente total en un punto y luego en otro punto donde tengan una variable. Entonces aquí, vuelvo al problema. Aquí la velocidad es la variable y todo se conoce. Entonces sí lo puedo resolver. Entonces por eso uso este punto con este. Y aquí también vuelvo a la energía total arriba y abajo. También me permite conocer la velocidad final porque arriba conozco la H total y abajo me queda la incógnita velocidad final. Entonces por eso uso esos dos puntos. Entonces me permite conocer, pero si usaran dos puntos donde aquí les queda una H desconocida y aquí les queda una K, una velocidad desconocida y aquí una velocidad final desconocida, ya tienen dos variables ahí que no pueden resolver. Entonces, esta metodología es tal y como la estamos presentando. Y eso y esto se usa ¿saben qué otros problemas hay de esto? Y ustedes los pueden ver en los libros. Problemas de montañas rusas. Los problemas de montañas rusas o de niños que se lanzan en un tobogán se consideran de fuerzas conservativas porque una montaña rusa se asume que es tal que los rieles no provocan tanta fricción en los vagones del carro. Entonces se usa esta metodología para resolver cosas de una montaña rusa. Se usa para niños que caen de toboganes, porque al ir sentados sobre la cama de agua, casi que no tiene fricción. Entonces,
son problemas donde funciona perfectamente el concepto de conservación de energía. Y en los toboganes se usa el niño hasta arriba y el niño hasta abajo. Y entonces, aquí no es una caída vertical, sino que el tobogán tiene hasta formas curvas y todo eso. Pero como de todas maneras las fuerzas son conservativas y el trabajo es independiente de la trayectoria, por ser fuerzas conservativas, se puede usar esa metodología. Entonces, si ustedes tienen un problema de un tobogán, solo ven la energía que tiene hasta arriba y ven la energía que tiene hasta abajo y formulan su ecuación. Si es de una montaña rusa, también ven la energía total que tiene el carrito en una curva hasta arriba y ven la energía que tiene en una curva intermedia hasta abajo, según la pregunta, y formulan la conservación de energía, igual a estos problemas. ¿Sí? O sea que no se preocupen de que el tobogán tenga curvas o que la montaña rusa tenga curvas, porque como hay fuerzas conservativas y no hay fricción, se cumple esto todavía. ¿Listo? O sea que lo único que les deben decir en los problemas para utilizar esta metodología es que no hay fricción. Aquí está, miren, problema de una montaña rusa. Una montaña rusa cae de una altura máxima de 100 pies. ¿Cuál es la rapidez cuando llega a su punto más bajo? Entonces ahí está. Entonces ustedes con el problema mismo, ustedes ven altura máxima de 100 pies, o sea, su punto inicial es cuando está a 100 pies. ¿Listo? Ese es el punto 1. Le pueden llamar punto 1, punto A, no importa cómo la llamen. Punto 1, punto A, punto inicial. Y ponen todas las variables que tienen ese punto inicial. Luego, ¿cuál es la rapidez cuando llega al punto más bajo? Ese otro punto, si al primero le llaman punto 1, al más bajo le llaman 2. Si al primero le llamaron A, normalmente al de abajo le llaman B. Si al primero le llaman inicio, al de abajo le llaman final. Entonces, eso es para distinguir los dos puntos, que están trabajando con un punto arriba y un punto abajo. ¿Listo? Se tienen que indicarlos. Entonces, aquí les dicen, suponga fricción cero, o sea, solo fuerzas conservativas. Y es una montaña rusa. Entonces, luego dicen arriba, U más K es MGH más cero. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando llega a la parte alta está como en reposo y luego empieza a bajar. Entonces, energía cinética cero y energía potencial MGH. Abajo, U más K, ¿cuánto es? Cero, porque ya no tiene altura. Y 1/2 mv cuadrado porque tiene velocidad final. Y entonces ya proponen la ecuación. Arriba solo tienen MGH y abajo solo tienen 1/2 mv cuadrado. Cancelan la masa y despejan V. Entonces ven todo conocido y una variable que no se conoce, que es la velocidad final. Despejan la velocidad final 2 por 2GH. O sea, de aquí despejan B y 2GH otra vez. Solo que ahora como tienen sistema de Estados Unidos 100 pies, no pueden poner 9.8. Tienen que poner, y van a usar 100 pies, tienen que poner la gravedad en ese sistema que es 32 pies por segundo cuadrado. 2 por 32 por 100 pies, raíz, es 80 pies por segundo. Entonces acuerden, tengan cuidado con el sistema, los sistemas. G en el sistema internacional 9.8, pero G en el sistema de Estados Unidos no es 9.8. Entonces, uno puede cometer ese sencillo problema de cambio de unidades. Entonces, aquí nuevamente, miren, M y M se cancelaron. No dieron el peso de la montaña rusa, pero ni lo necesité. Solo dieron la altura. Entonces, M y M se cancela porque está en ambas ecuaciones. Luego queda GH y queda 1/2 de B cuadrado. Paso el 2 a multiplicar y queda
2GH igual a B cuadrado. Saco raíz y queda B, raíz de 2GH. Ya le meto datos, 32, 100 y 2, raíz, y ya sale el resultado. Si es toboganes, la misma historia. Espero que aprovechen estos problemas, porque estos problemas son bastante sencillos. Miren, nada de vectores ahí. Nada de vectores, a pesar de que ahí está el peso que es vectorial, que está la normal ahí que es otro vector, pero como no estoy usando la segunda ley de Newton, ¿se dan cuenta? Entonces no pienso en la normal ni pienso en el peso como vectores, sino que pienso en que como son fuerzas conservativas, la energía es una constante. Y eso es lo que me permite resolver el problema. ¿Se dan cuenta? Ahora, si alguien, les aseguro que por la segunda ley de Newton sale este mismo resultado. Aplican la segunda ley de Newton, hacen el plano inclinado, hacen ¿cómo se llama? El diagrama de cuerpo libre, de ahí calculan la aceleración y de ahí calculan la velocidad final con cinemática. Y llegan a ese mismo resultado. Pero se tarda uno más. Miren la metodología acá. U más K MGH, U más K, un medio mv cuadrado, MGH igual a un medio mv cuadrado, se cancelan las masas, V es raíz de 2GH y ya se calculó. O sea, creo que el tiempo, si no estoy mal, se reduce a menos de la mitad resolverlo por acá que por la segunda ley. ¿Preguntas? No, todo bien. Entonces, el problema puede ser formulado de diferentes maneras. Por ejemplo, nos hemos preguntado por la velocidad final, pero si yo de alguna manera mido la velocidad final, me puedo preguntar desde dónde está cayendo algo. Entonces, el problema puede ser así, mire. O sea, ahí sí realmente la formulación da para cualquier pregunta que se haga y que hayan solo fuerzas conservativas. Por ejemplo, dice, el agua en el fondo de una cascada tiene una velocidad de 25.8 metros por segundo. Después de caer 33.2 metros. ¿Cuál es la rapidez del agua en lo alto de la cascada? Ah, ahí hay una cuestión. Tengo velocidad final, tengo altura inicial, pero tengo rapidez inicial. O sea que esto no es lo mismo que lo anterior. Pero de todas maneras, entonces el éxito es ver toda la energía disponible en un punto y en otro. Energía total arriba igual a energía total abajo. Entonces, energía total arriba es mgh más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque me están preguntando una rapidez en lo alto, quiere decir que tiene velocidad. O sea, estoy pensando en la cascada, la velocidad que tiene, la cascada ya, el río ya viene moviéndose y luego da vuelta en la cascada y cae. ¿Listo? Y además es agua. No, aquí estoy agarrando un, un trocito de agua de masa m. Y entonces, y no importa cuántos kilogramos sean, porque se va a ir en las ecuaciones. Pero por lo tanto, no necesito la masa. Pero entonces vean que al inicio, arriba, tiene energía potencial y energía cinética, porque tiene rapidez en lo alto, dice. Rapidez en lo alto es esta velocidad inicial. Entonces, su energía cinética inicial es un medio de mv o al cuadrado.
Energía potencial en lo alto es MGH porque tiene una altura de 33.2 metros. Entonces tiene. Y ahora cuando cae totalmente, acá, entonces la energía potencial en la parte baja es cero, porque ya no tiene altura. Pero la energía cinética en la parte baja sí es un medio mv final al cuadrado, porque tiene 25.8 metros. ¿Ya? Dice el agua en el fondo de una cascada. O sea, en la parte baja tiene 25.8 metros. Es la velocidad final. Entonces la masa aparece en los tres términos, se quita y ya no dependo de la masa. Ahora multiplico todo por 2, queda 2GH, 2 dividido 2, 1, y 2 dividido 2, 1. Y queda 2GH, y aquí el 1 solo queda B sub 0, y el 1, el 2 dividido 2, 1, queda B final al cuadrado. Esta es la ecuación que queda después de formular esto, que es la conservación de la energía, y multiplicar por 2 toda la ecuación. Pero ya queda así. Entonces, aquí, esta es la, no, esta es la conocí, esta es la que quiero conocer. Entonces, si esta quiero conocer, la tengo que despejar. Voy y despejo. BO al cuadrado es igual BF al cuadrado menos 2GH. Y aquí está el despeje. Puedo calcularlo. 25.8 al cuadrado menos 2 por 9.8 por 33.2, que son los datos. Y esto da 14.9. Entonces, BO es la raíz de 14.9, 3.86 metros por segundo. Ahí está. Una bicicleta con velocidad inicial de 10 metros por segundo sube hasta una altura de 4 metros. ¿Cuál es la velocidad en lo alto si se desprecia la fricción? ¿Ya? Entonces, ahora los puntos, como va para arriba, el punto inicial es el que está aquí y luego va para arriba una pendiente. Y el punto final es hasta donde está llegando. Entonces, una bicicleta con velocidad inicial, miren, 10 metros por segundo, tiene una velocidad inicial. Y sube hasta una altura de 4 metros. Entonces, el inicio es donde tiene los 10 metros por segundo y el final es donde tiene los 4 metros. Esos son los dos puntos que tengo que unir. ¿Cuál es la rapidez en lo alto? Entonces digo, E arriba igual a E abajo. O E abajo igual a E arriba es cuando acá. E arriba es MGH más un medio MV cuadrado, que es el MGH por los 4 metros. Y un medio MV final al cuadrado por la velocidad final que quiero conocer. Eso es E arriba. E abajo es MGH con H0, es un 0. Y un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que son los 10 metros por segundo. ¿Ya? Y como es constancia, esto igual a esto igual a esto. Entonces de ahí sale la ecuación. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más MGH, que es arriba, es igual, aquí hay un 0 y solo un medio de MVO al cuadrado. Se cancelan las masas otra vez porque están los tres términos. Y entonces ya tengo, quitando la masa, un medio de BF, un medio de BO y GH. Otra vez se multiplica por 2 toda la expresión. Queda 2 dividido 1, 2 dividido 1 y 2GH. Entonces B final
es BO menos 2GH. Otra vez, 10, BO es 10 metros por segundo, 2 por 9.8 por 4, que son los datos, raíz de 21.6, que es esto, 465 metros. Entonces la velocidad final es 4.65. Cuando está a 4 metros de altura, su velocidad es 465 metros por segundo. Entonces siempre 2 puntos. Uf. Bueno, ahí están varios problemas de conservación de energía. ¿Qué vamos a usar cuando haya conservación de energía y fuerzas no conservativas? ¿Cómo vamos a usar la conservación de energía cuando haya fuerzas no conservativas? Entonces, a pesar de que haya fuerza de fricción, la energía todavía se conserva, pero no es reversible, no se puede recuperar. Lo que pasa es que aquí no estamos viendo todo el rollo, todo lo que pasa. Cuando ustedes friccionan sobre algo, hay calor, hay aumento de temperatura. O sea que la fricción es una fuerza no conservativa porque eh, cambia la energía, se come la energía y la convierte en calor. Entonces ya no la puedo recuperar. Pero de todas maneras hay conservación de energía. Entonces, solo que la expresión se usa de un poco diferente. Y digo, la energía U más K es energía total al inicio, igual U más K la energía total al final, pero si hay fricción debo considerar las pérdidas. Entonces, miren que esto es lo que, si las pérdidas son cero, esto es lo mismo. Esto se sigue usando como lo usé anteriormente, pero si hay pérdidas, a la energía cinética final le sumo las pérdidas. Y entonces ya tengo la conservación de la energía otra vez. U más K al final más pérdidas debe ser U más K al inicio. Y la fricción siempre provoca pérdidas. Y estas pérdidas son las que ya no se pueden recuperar, sino que esas se convierten en calor. Pero nosotros eso no lo evaluamos todavía. ¿Cuánto se convirtió en calor? No lo podemos evaluar. Para eso tenemos que ver calorimetría, el concepto de calor que se da también posteriormente. Pero nuestra metodología es delta E igual trabajo hecho por la fuerza de fricción. O la fricción es la fuerza no conservativa. Aquí pueden decirles cambio de energía igual al trabajo hecho por fuerzas, por trabajo NC, que significa no conservativo. Luego les voy a ver en el formulario cómo viene eso. Así en el formulario dice trabajo WNC, dice. Este dice WNC. El NC de abajo significa no conservativo. Y yo le puse aquí F porque la fricción es una fuerza no conservativa. Pero independientemente si sale F, que significa trabajo hecho por la fricción, o si dice acá NC, que significa fuerzas no conservativas, entonces tendrán que calcular el trabajo hecho por la fricción. Y eso igualarlo al cambio de energía mecánica. Eso es lo que tendrán que hacer cuando haya fricción. Cuando haya fricción, pueden utilizar no pueden utilizar conservación de energía.
U inicio igual a U al final, sino que tienen que meter el trabajo hecho por la fricción. Entonces, si tiene un problema con fricción, hacen esto igual a esto. Y de ahí le sale una ecuación donde está la variable. Entonces, para eso voy a usar este problema. Dice, una caja de 5 kilogramos parte del reposo en lo alto de un plano inclinado con una altura de 2 metros, sin fricción. Si el plano inclinado no tiene fricción. Cuando llega a la base del plano inclinado, sigue moviéndose por una superficie plana con un coeficiente de fricción cinético de 0.2. ¿Qué tan lejos llega la caja en la parte plana medida desde la base del plano? O sea, en otras palabras, la caja parte de acá, baja sin fricción hasta acá, después se desliza por una superficie con fricción una distancia d y queda en reposo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia d? Esta altura h vale 2 metros, la masa es de 5 kilogramos y parte del reposo, la velocidad inicial vale 0. Aquí llega el reposo, la velocidad final vale 0. Aquí tienen los datos, masa 5 kilogramos, altura 2 metros, coeficiente de fricción 0.2 y d es la pregunta. Entonces, otra vez hacen la fórmula para fuerzas no conservativas, evaluando desde acá hasta acá, porque acá va a estar la pregunta. Al evaluar la energía cinética que tiene al inicio en la parte alta hasta que quede en reposo, ahí va a estar la pregunta. Entonces, por eso tienen que evaluar en esos dos puntos. Entonces, entonces la conservación de energía mecánica con fricción, ustedes ponen delta E igual a trabajo hecho por la fricción, o como dice en el formulario, trabajo por las fuerzas no conservativas. Entonces ponen E final menos E final menos E inicial es igual al trabajo hecho por la fricción. Entonces luego vuelven a poner K final más U final entre paréntesis, que es la E final, menos, abren paréntesis, K inicial más U inicial, que es toda la energía mecánica total inicial, igual al trabajo hecho por la fricción. Y luego empiezan a ver, según el problema, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, y la expresión para calcular esto. ¿Ya? Y entonces, K final más U final, vuelven a la figurita. K final es 0 porque la velocidad final vale 0. U final es 0 porque la altura vale 0. Como aquí está ya caído toda la altura, está en la parte baja, la U final vale 0. Entonces quiere decir que K final más U final vale 0. Entonces ahí hay 2 ceros. Luego el menos. Luego K inicial. ¿Cuánto vale K inicial? Estaba en este punto. K inicial vale 0 porque velocidad inicial vale 0. Entonces ponen un 0. Más. U inicial, ¿cuánto vale? MGH. Porque está a una altura H. ¿Listo? Entonces les queda toda la energía cinética final, toda la energía mecánica final es 0. Menos, y aquí tiene solo una partecita de energía mecánica, y al otro lado el trabajo hecho por la fricción, ponen la fórmula de trabajo. Por eso se aprende trabajo al inicio, porque se va a usar otra vez acá. Entonces, fuerza de fricción por D, por el ángulo que hay entre ellas. D para adelante y fricción para atrás, coseno de 180. ¿Listo? Y esta es la expresión. ¿Y por qué solo D? Porque la fricción solo trabaja donde haya fricción y la fricción solo trabaja en la parte plana.
Aquí dice que no hay fricción, o sea que no tienen que incluir la distancia del plano inclinado porque ahí no actúa la fricción. Entonces, el trabajo hecho por la fricción es solo en el tramo donde haya fricción. Y el tramo donde haya fricción es la parte plana, que es una distancia d. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fricción es la fuerza de fricción que hay ahí por d por el coseno del ángulo. Ahora, como siempre, tenemos que calcular la fricción. La fricción cinética es mu sub k por la normal. Y del dibujito acá vemos que la normal es igual al peso. Entonces la fricción es mu k mg. Y entonces de acá, de todo este rollo, quitamos los ceros y multiplicamos menos por más y sale menos mgh. Y del otro lado queda mu sub kmg por d. Esto es la fuerza de fricción. Mu sub kmg va acá, luego multiplicado por d, y luego por menos 1, que es el coseno de 180. Y a continuación el menos con el menos desaparece. Quito las masas. Y mg se puede quitar. Mg aparece en ambos lados, se quita mg. Y queda h mu sub k por d. O sea que solo de todo este rollo queda h igual a mu sub k por d. Entonces de d queda h sobre mu sub k. Entonces ya meto datos. D es igual a h sobre mu sub k, que es 2 metros dividido por 0.2, 10 metros. Entonces la respuesta es 10 a los 10 metros de la base del plano queda en reposo. Y ahí está. Un problema hecho donde hay una fuerza no conservativa que es la fricción. Entonces, porfa, háganlo bien ordenado porque ven aquí que el menos que salió de la ecuación de este lado se cancela con el menos del trabajo hecho por la fricción. Porque el trabajo de la fricción siempre les va a salir un trabajo negativo. O sea, cuando este lado de la ecuación siempre va a ser un negativo. De tal manera que el cambio de energía mecánica debe ser también un negativo para que ese menos con este menos sea un más. Si no, les va a quedar un menos ahí. Si alguien resuelve mal esto y no aparece este menos, y aquí si le aparece un menos, le queda que D es negativo. Lo cual no tiene sentido, porque están calculando porque aquí D es la magnitud de ese desplazamiento y tiene que ser positivo. Entonces, una respuesta positiva es correcta porque es la magnitud. Porque aquí dijimos que para calcular un trabajo metemos magnitud de la fricción, magnitud del desplazamiento por el ángulo que hay entre ellos. Entonces aquí tanto FK y D tienen que ser positivos. Mu sub KMG es positivo, ¿se dan cuenta? Y D positivo, entonces el menos 1 de acá tiene que eliminarse con algo otra cosa acá. Si no, está mal eso. Bueno, entonces esos son los problemas con fricción. Voy a buscarles algo otro para ampliar esta metodología para el próximo día. Entonces ya problemas sin fricción, ya los dejo por un lado. Ahora me voy a volver a problemas con fricción para seguir usando esta metodología y seguir usando esta formulita, que es la principal, ¿no? Esta que se convierte en esta. En el formulario tienen una parecida a esta.
Entonces, de todas maneras, si ustedes tuvieran esta, se convierte en esta. Y de aquí empiezan a trabajar todos, si se dan cuenta. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner los ceros que aparecen en la ecuación. Este 0 y este 0 y este 0, al final no cuentan. Entonces, de todo esto de acá solo quedó menos MGH. Porque tanto tengo dos ceros acá, tengo un 0 acá y solo se multiplica el más por el menos acá. Entonces, todo eso hay que hacerlo bien algebraicamente para no tener problemas en signos. Y voy a ver algunos otros problemas ahí para el próximo día.